Y aquí estamos de nuevo con Facundo Smut hablando de nutrición iniciática. Y bueno, vamos a brindar con este juguito de zanahoria Exprimido. exprimido. Exprimido por Martín. Exprimido por Martín. Gracias. Ah, qué rico. Entonces seguimos el tema de la nutrición. Sí. Quedamos en los tres registros. Vamos a explicar para que expliques un poquito más eso de los tres registros que Mm. hablaste en la primera parte. Bueno, de los tres registros es simplemente cuando tenemos el plato sobre la mesa. Si nos concentramos y vemos las dimensiones que tiene, uno empieza a entender cómo todos somos uno mediante el plato, ¿no? Entonces, a veces no se tiene en cuenta de dónde viene aquello que estamos comiendo, qué registro tiene, qué emociones tiene y toda su dimensión más profunda. Entonces, esto de integrar los registros es decir, bueno, tengo un alimento, ¿no? Primero, ¿qué propiedades químicas tiene? ¿Cómo esas propiedades químicas se integran a nuestra fisiología y cómo el cuerpo reacciona ante esas propiedades? Ese sería el sendero de lo conocido. El sendero de lo conocido, El conocimiento. el conocimiento. El segundo registro es el emocional o el imaginario. Uh-huh. ¿Qué emociones tiene registrada ese alimento? Por ejemplo, ¿cómo fue producido? ¿Los agricultores? Uh-huh. ¿Bajo qué filosofía se produjo esos alimentos? ¿Cómo es el ambiente de trabajo de esos alimentos? ¿De dónde vienen esas semillas? ¿No? Eso es lo oculto. Claro, lo oculto. Y lo más oculto aún es a nivel subconsciente. psíquico. Ah. Es del nivel psiquis. Uh-huh. ¿Qué mensaje arquetípico le está dando ese alimento a nuestra psiquis? Wow, qué interesante. Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar un poco de los productos lácteos, Ajá. ¿no? Bueno, ahora hay muchísima información, es simplemente uno decidir sumergirse en eso sin crear construcciones mentales negativas. Simplemente decir, bueno, yo consumo este alimento, me voy a dedicar a saber de dónde viene, ¿no? Que son las dimensiones que no ocultas, que eso es lo que tenemos que desocultar en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, y lo hablábamos con Martín, hay alimentos que están, por ejemplo, los productos lácteos, la leche, vamos al caso. Bueno, todo lo que es el proceso de industrialización, quien lo quiere investigar se va a dar cuenta de que lo que llega hoy se aleja mucho de lo que eran nuestros antepasados, ¿no? En la leche directa de vaca, hoy no, hoy es otra cosa, que eso cada uno tiene que hacer el trabajo de sumergirse en eso. Ahora a nivel emocional y nivel psíquico, a nivel emocional, cuando uno ve la producción, digamos, de productos lácteos y empieza a sumergirse en eso, tiene que preguntarse si realmente quiere comer eso. O sea, ¿qué registro emocional queda de una madre vaca a la cual la han separado de su hijo? ¿No? ¿Y qué efecto le genera eso a ella? Ay, ay, ay. Entonces, comprender de las violaciones que hay dentro de esos lugares, el modo de producción, todo eso queda grabado a registro emocional. Porque todas las emociones que ahí se generan, tanto en los mataderos como en esos lugares, queda registrado. Y aunque nosotros conscientemente no lo veamos, nuestro subconsciente sí está. Sí. Y a nivel psíquico, si nosotros continuamos tomando, por ejemplo, productos lácteos, a nivel psíquico seguimos siendo lactantes. Claro. Entonces seguimos dependiendo y seguimos exigiendo a nuestro padre, el que representado por el Estado, representado por el patriarcado, sí, que nos dé, nos quite, sí, y seguimos viendo el poder hacia afuera. Entonces son registros que no los tenemos en cuenta, pero a nivel psíquico sí siguen funcionando. Entonces por eso también nos cuesta mucho despegarnos. Porque aparte si vamos a nivel químico, las casomorfinas. Son partículas de morfina que son fuertísimas y que nos generan adicción y dependencia. Por eso nos es muy difícil pensar la vida sin eso. Yeah. Pero esto se trata no ahora de verlo como malo y empezar a tener un rechazo y pensar cada vez que estoy comiendo eso que me hace mal. No se trata de eso. No, porque lo estarías creando y lo estarías dando más fuerza. Más fuerza. Eso, sí, entonces eso se trata de abrirnos. Ajá. Y decir, bueno, me voy a animar a investigar profundamente este alimento y realmente decidir si lo quiero. Claro, ahí la conciencia cuando se abre decide realmente, pero con conciencia, no con ese automatismo y todo esto que es completamente transparente para nosotros, desconocido para algunos de nosotros, ¿verdad? Lo que sucede mucho y seguramente muchos lo estén pensando en este momento. Bueno, decime qué tengo que comer y cuáles son los mejores alimentos. Pero por ese lado no va. ¿Por qué? Porque desde el yo, eso no es iniciático. Desde nuestra parte más automática, sí, queremos simplemente cambiar los automatismos.
Entonces quiero cambiar un programa por otro. Y no hacer el proceso del viaje interno, que es lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en nuestros órganos, o sea, por ejemplo, esto tampoco se sabe mucho y se habla mucho, nuestros intestinos son el segundo cerebro. Tenemos neuronas en nuestros intestinos, directamente. El 90% de la serotonina, que es la hormona que nos genera placer y nos eleva, es creada por el intestino. El 50% de la dopamina, que es lo que nos relaja, también es creada por el intestino. En nuestro estómago tenemos las mismas neuronas que tiene el cerebro de un gato. Sí. Entonces a veces cuando estamos, tenemos que preguntarnos si lo que comemos, el hambre que tenemos es un hambre emocional o un hambre físico. Sí, entonces es que yo me voy por lo astrológico, ¿no? Y entonces me voy por esas sensaciones en el estómago que tenemos las personas que tenemos mucha agua, como los cancerianos, las personas que tienen luna en cáncer, es pensar realmente con el estómago. Sentimos las sensaciones de los demás a través del estómago y las nuestras propias. O sea, de verdad es un cerebro el estómago. Claro, y aparte... Lo que hay que aprender también a saber cómo es que es su vocabulario, qué nos está diciendo ese tipo de sensaciones que estamos sintiendo en esa zona de nuestro cuerpo, ¿no? Y hay algo muy concreto, un ejemplo práctico cotidiano para que la persona lo pueda llevar a su vida cotidiana, que es el objetivo, ¿no? La suciedad del estómago está muy relacionada con el diálogo interno. Esa vocecita que está en nuestra cabeza torturándonos todo el tiempo, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros buscamos los alimentos más densos, que casualmente no son los más nutritivos, sino los más densos y estimulantes, refinados, o que tienen grandes contenidos de sedantes, comemos y nuestra sangre se concentra por un rato, que es el rato de la digestión, en el estómago y podemos tener un ratito mínimo de paz. Pero eso se sigue comprimiendo y después vuelve. Por eso tenemos una relación, digamos, de dependencia con el alimento. Y son drogas. Son drogas, eso es lo que estaba pensando. Es una droga, vamos a decir, más suave, por decirlo de alguna manera. No reconocido como drogas. Porque socialmente hablamos de droga, bueno, el tabaco y el alcohol. Pero si nosotros empezamos a estudiar realmente en profundidad los alimentos modernos, nos vamos a dar cuenta de que incluso cualquier persona que encara un cambio en eso, va a experimentar sensación de vacío. Hay personas que experimentan ataques de pánico leves, pero ataques de pánico, o simplemente picos de nerviosismo que no lo soportan. Sí. Porque al no conocer eso, ahí piensan que le está haciendo mal no comer ese alimento. Claro. Entonces, tenemos que encararlo conscientemente sabiendo que va a haber un periodo de desintoxicación y estamos en periodo de recuperación. Porque tenemos que preguntarnos realmente si nuestro estado de ánimo puede depender de lo que comamos o no. Claro. Entonces se trata de declarar esa libertad y decir, bueno, hasta ahora me has acompañado, gracias por tu compañía, pero ahora yo voy a decidir cuándo te voy a comer, no tú. Bien. Entonces eso también nos lleva a hablar un poco en niveles muy de detalle, el tema de los parásitos. Nosotros tenemos parásitos adentro que precisamente les gustan los alimentos estimulantes, los productos lácteos, ¿no? El azúcar refinado. Nos llevan alimentos que nos generan una estimulación, picos de azúcar en sangre, seguido con su depresión. Claro. Entonces cuando consumimos alimentos de pico de azúcar en sangre nos deprimimos y ahí donde se genera un estado en donde nunca estoy en paz y siempre estoy buscando llenar mi ansiedad con algo. Entonces eso no nos permite comprender limpiamente nuestro entorno, porque al tener manchados nuestros órganos, que son nuestras emociones, también nos impide ver con claridad lo que nos está rodeando y ahí no comprendemos el espejo. Sí. Entonces caemos en echar culpas, en no comprender por qué repetimos situaciones. Claro. Es simplemente como el ejemplo del auto. Nosotros tenemos un auto, ¿no? Tenemos un auto que está preparado para utilizar la nafta super. Y nosotros al no saber, o por querer ahorrar plata, o porque es más cómodo, vamos y le ponemos la nafta más barata. Entonces vamos con el auto y el auto se va ensuciando, se va dañando el motor, ¿no? Se va dañando internamente, se va ensuciando nuestro parabrisas. Sí. Nosotros, bueno, cuando se rompe ese auto, vamos al mecánico y el mecánico lo arregla. Pero el mecánico nunca nos dice si cambias tu nafta, te mejora y lo puedes mantener. Esto es lo mismo. Nosotros vamos, buscamos una sanación, pero no vamos al origen del problema. ¿Por qué? Claro. Porque cambiar el origen del problema requiere un trabajo interno. Y ya en el solo momento... Salimos de la zona de confort. Exacto. Y uno de los momentos para ver realmente qué fuerte que es eso, es sostener el aburrimiento. Si estamos aburridos, en vez de buscar rellenar ese espacio, sostener y preguntarnos, ¿qué me está pasando? Wow, sí. Porque al no permitirse estar quieto,
o estar en paz significa que no estoy en paz. Exacto. Entonces, en vez de esquivar ese dolor o ese aburrimiento, es decir, me sumerjo en eso y empiezo a hablar. Porque, ¿qué pasa? Todos los pensamientos que nosotros tenemos son energía. Esa energía se va acumulando. Uh-huh. Y la forma de dirigir la energía es mediante el sonido y la palabra. Uh-huh. Entonces ahí nos aprendemos a vaciar. Cuando todo lo que está pasando por nuestra cabeza lo vamos desocultando. De ahí surge el confesionario. Exacto. Claro. El confesionario, que es para liberarnos de nuestros pesos. O cuando estoy mal, voy y le cuento a un amigo, lloro y me siento espléndido. Sí. Entonces la alimentación, o sea, la nutrición consciente, uh-huh, nos ayuda a lo que sería el arte del acecho de los toltecas, ¿no? De realmente meterme en estados donde me meto en estados de incomodidad. Porque claro, es incómodo al principio, pero hay que traspasarlo. Claro. Porque te trae esa incomodidad. Es un camino como el que ustedes hicieron, pero consciente y en tu propia casa lo puedes hacer. Con tu propia alimentación, consciente de la atención en el presente, en todo lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo, todo eso. Y 4 veces por día. Uh-huh. Entonces es una herramienta muy cotidiana, uh-huh, que hay que tener mucho cuidado de no generar. ¿Cómo que 4 veces por día? Si comemos 4 veces por día. Ah, ok, si comemos 4 veces por día. Y a lo amplio, a nivel psíquico. Uh-huh. ¿Cuántas toneladas de alimentos comemos en un año? Yo no tengo idea. ¿Esos alimentos de qué calidad son? No sé. Otro ejemplo. Otro ejemplo. La sal integral, o la sal de roca, uh-huh, contiene todos los minerales de la tabla periódica. Uh-huh. Al igual que nuestra sangre. Nosotros, nuestra sangre, tenemos agua de mar. Uh-huh. Por eso tenemos lágrimas saladas, transpiración, uh-huh, salada. En el proceso de refinación de la sal, se le quitan todos los minerales y quedan 2, cloruro y sodio. Todos los demás minerales no están. O sea que toda esa memoria no está. Cuando yo consumo esa sal, mi cuerpo tiene que proveer de todos los demás minerales para poder metabolizarlo. Por lo tanto, todo lo que le quito al alimento en el proceso de refinación, el alimento me lo va a quitar a mí. Wow, sí. Entonces, porque el cuerpo siempre tiende a equilibrar. Entonces, al largo plazo nos va debilitando, porque, uh-huh, no es a corto plazo. Uno dice, no, pero yo como y estoy bien, claro. Pero las respuestas se van viendo a largo plazo. Uh-huh. Por eso podemos empezar a tener una visión crítica de que nos hemos acostumbrado a que la vejez sea una enfermedad, de no vivirla con dignidad, de, bueno, las enfermedades que van creciendo. Pero hay que marcar algo muy importante. Los alimentos, uh-huh, no tienen la capacidad de enfermarnos. Ningún alimento puede generar un cáncer o ningún alimento. Lo que sí puede alterarnos y debilitarnos emocionalmente, abriendo la puerta a que algún conflicto nos genere una enfermedad. Sí, y que tiene que ver con lo que no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale. Sino lo que sale. Uh-huh. Entonces ya ahí integramos 2 corrientes que hoy en día están muy marcadas y separadas, que por una dicen, bueno, todo depende de la nutrición, uh-huh, somos lo que comemos. Y la otra dice, no, las enfermedades vienen todo de lo emocional. Uh-huh. Aquí, entre esa dialéctica, estamos encontrando el foco superior. Exacto. Estamos uniendo. La energía que integra esas dos dialécticas. Exacto. Entonces yo puedo limpiar mis emociones, y si tengo mis emociones claras, el conflicto que voy a vivir, lo voy a vivir y lo voy a asimilar rápido. Uh-huh. No va a ser un conflicto vivido que me va a generar una enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy claro, uh-huh, porque estoy limpio. Entonces ahí unimos esos 2 focos. Sí. Ni todo es emocional, ni todo tiene que ver con la alimentación. Uh-huh. La unión de los 2 es lo que nos hace acceder al foco superior. Qué bueno, Facundo. Sabes que yo me quedé con una pregunta cuando estabas hablando de los parásitos. Sí. Porque cuando tú hablas de los parásitos, yo me imaginaba los parásitos ya formaditos, ¿no? Densos, los gusanitos. Y me imaginaba también unos parásitos sutiles, unos parásitos no visibles, sí, que se alimentan también de nuestras emociones. ¿Qué me dices sobre eso y el azúcar, por ejemplo? Bien. Son los mismos parásitos. Uh-huh. O sea, tanto los etéricos, uh-huh, ¿no? Los sutiles, como los físicos, es la manifestación de los mismos parásitos. Uh-huh. La parte física del parásito necesita alimentos estimulantes, por ejemplo el azúcar, uh-huh, ¿no? Hay una terapia que se hace de tener 3 semanas. Esto es un ejemplo, ¿no? Para entender las terapias ancestrales. Es buenísimo que dejes ejemplos para que las personas puedan aplicar también, ¿no? Claro, cuando uno está inestable, significa que otro está comiendo por nosotros, adentro, uh-huh, de nosotros. Hay una terapia que se utilizaba en la antigüedad,
que era estar 3 semanas con una alimentación basada en frutas y verduras y hojas muy amargas, lo cual generaba, bueno, un nerviosismo muy grande y generaba que ese parásito tenga mucho hambre, porque no estaba siendo alimentado. Entonces, luego de 3 semanas, de 21 días, se preparaba una palangana con leche directamente de la vaca con mucha azúcar y la persona se sentaba en esa palangana. Entonces el parásito, que son gusanos largos que están adentro, claro. Al haber comido se iba a comer eso y la persona se levantaba y había una especie de serpentecita nadando en su comida. Claro. Ese es el parásito físico. A nivel etérico, el parásito etérico se alimenta de nuestras vibraciones más bajas. Sí. O sea, cuando nosotros estamos deprimidos, bajoneados, ansiosos, frustrados, pensando en el pasado, en el futuro. Y nos provoca comernos un pastel así con mucha azúcar. Y nos lleva a eso. Y mientras no le demos de comer, no nos deja en paz. No podemos estar en paz. Entonces ahí, en el momento cuando uno está encarando la alimentación y empieza a tener esas ganas, es como preguntarse, ¿de dónde vienen estas ganas? ¿Soy yo o es el otro en mí que está comiendo? Entonces, bueno, ahí nos sumergimos también en tener un coayudante, que son las hierbas medicinales. Por ejemplo, al tomar hierbas amargas, uno también, la hierba empieza a hacer su efecto y empezamos a desintoxicarnos. Por ejemplo, si vamos al caso del estómago, la hierba de pollo. O las tinturas madres. O sea, hay toda una terapia que, al ser profundas, no podemos profundizar aquí. Claro. Pero que hay coayudantes para, por ejemplo, ayudar a resistir esos picos de ansiedad, por ejemplo, con valeriana, con pasionaria. O sea, utilizamos todas las herramientas disponibles y utilizamos las propiedades que tienen los alimentos. ¡Qué maravilla! Pero ¿qué pasa? Tenemos que conocer los componentes químicos que tienen esos alimentos y dirigirlos con la palabra. Yo quiero hacer ese taller contigo, Facundo. Quédate aquí en Uruguay, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo, que le interese. El que le interese nos escribe. Si quiere, me escribe a mí, aguiladorada.uruguay@gmail.com y vemos cómo, antes de irte, organizamos eso porque es muy interesante y que de verdad es una herramienta que nos puede ayudar no solamente en nuestra alimentación, nuestra salud física, sino, fíjense, emocional, psíquica, espiritual. Es un camino que se integra con todos los saberes iniciáticos. Entonces, la verdad que estoy muy sorprendida y gratamente agradecida de que nos estés dando toda esta información y que podamos también profundizar un poquito más en estos días, ¿verdad? Y bueno, yo muy agradecido porque, bueno, es la primera vez, ¿no?, que se habla de esto aquí, con estos términos. Sí. Es nuevo. Pero bueno, ahora el camino me ha dado esa claridad, sí, ¿no?, de poder transmitirlo y que no sea un peso más hacia la vida, ahora tengo que cambiar mi alimentación. No, es una oportunidad para crecer y conocerme. Porque en el momento que yo empiezo a destrabar, empiezo a mover el cuerpo emocional y todo aquello que tengo oculto en mi subconsciente, que se va manifestando en mi vida, lo puedo nombrar y al nombrarlo lo modifico. Sí, vamos a aprender entonces también del poder cambiar con la palabra, transformar toda la energía que está trayendo emocionalmente los alimentos. Es maravilloso. Vamos a despedirnos por ahora, después vamos a hacer otros programitas juntos y seguir hablando un poco, pero ya saben que él, además de el taller de nutrición consciente o nutrición iniciática o cuántica, todavía estamos ahí, me gusta nutrición iniciática. Lo va a estar dando acá en Uruguay, lo vamos a armar y para esta semana mismo. Y también va a estar haciendo sanaciones personales, que habla un poquito antes de terminar de cómo sería ese proceso y qué tipo de sanaciones, porque cuando hablamos de sanaciones las personas nada más se imaginan, bueno, por un dolor o una enfermedad ya corporal, pero claro, explícales un poco cómo serían esas sanaciones. Más que sanaciones son herramientas para que nosotros podamos comprender cómo funciona nuestro psiquismo. Y a veces, como vivimos desde el yo, ¿no?, desde lo automático en nosotros, el yo automático vive solamente en el tiempo lineal. Pero psíquicamente el pasado, el presente y el futuro es el mismo instante. Entonces, a través del poder de la palabra y a través del poder de la escucha, se desoculta cuáles son esos conflictos anclados en el agua de nuestro cuerpo, en nuestro pasado, que mientras no lo resolvamos y no lo transformemos, siempre se van a aparecer en nuestra vida y se van a seguir repitiendo.
Entonces eso se trata de aprender a viajar en el tiempo. Desde nosotros, del poder de nuestra palabra, para modificar esas situaciones pasadas en las cuales se quedaron anclados esos traumas, digamos, ¿no? Entonces, es toda una práctica. Claro. Simplemente acá damos la herramienta para aprender a viajar en el tiempo y empezar a comprender, por ejemplo, el tercer ojo, no como algo que está muy de moda, sino como una herramienta de proyectar, de imaginar, que combinado con la emoción, el poder de la palabra, nosotros podemos viajar en el tiempo y modificar literalmente nuestro pasado, para que nuestro presente cambie ese rumbo y ese problema que se nos presenta en nuestro exterior, reconocer lo que viene de adentro. Interesantísimo. Entonces, son herramientas para que cada persona pueda empoderarse y aprenda también a vaciarse de sus pensamientos, que es lo más importante al principio de la magia. Sí. Aprender a vaciarse de las creencias, porque tenemos un poder tan poderoso que todo lo que creemos lo creamos, incluso nuestras limitaciones. Hace falta reconocerlo para empezar a transitar ese camino y cómo a través de la alimentación poder fortalecer el tercer ojo, porque el tercer ojo está relacionado con nuestro bienestar hepático, es el capitán de las emociones. Entonces estas son cuestiones que no son, recién ahora están siendo nombradas. Claro. Pero nosotros comprender eso nos estimula a limpiar nuestros órganos para ver cómo se desoculta en nuestra vida. O sea, es un viaje maravilloso. Maravilloso. Ay, estoy fascinada. Que vemos todo ahí. Así que bueno, esa es la invitación. Y sí, y alguna palabra que usamos mucho en estos días que hemos conversado tanto, llegar al origen. Llegar al origen, a la raíz y poder sacar esa malecita para que no se vuelva a reproducir. Porque a veces hacemos nuestros trabajos internos de mil formas, porque todas las formas son... todas son posibles, todas son poderosas, todas pueden llegar a hacerte bien, pero hacemos y hacemos y hacemos y de repente se nos vuelve a repetir una situación que se supone que ya la habíamos liberado, la habíamos entendido, la habíamos comprendido, por lo menos la teníamos clara, pero resulta que se nos vuelve a presentar. ¿Qué es lo que está pasando? Desde mi concepto es que no hemos llegado a la raíz, y esa raíz la hemos hablado de que tiene que ver con la palabra. Hasta que no la nombres, está ahí. Está ahí y se está manifestando de cualquier manera, con un estornudo, con que me pica el ojo o con alguna situación que estás viendo como reflejo en tu entorno o alguna situación que te incomoda. Entonces, muy importante para todos los que nos están viendo que sepan que se puede sacar realmente esa, vamos a decir, esa mala hierba, esa mala hierba de raíz, y llenarla de amor, llenarla de comprensión, llenarla de conciencia, de una nueva vibración, y aprender a hablar, aprender a nombrar las cosas. Y hay que estar decidido, ¿no? Como para cerrar, un ejemplo de cómo sucede esto. Solemos reprimir nuestras emociones, ¿no? Y toda emoción reprimida es energía acumulada que va a generar un conflicto. Y eso, sostenido en el tiempo, cada vez se hace más grande y más insoportable. Entonces, dentro de lo que es la sanación y la práctica de cada uno para cada uno, a través de la emoción sería una soga. Entonces, mientras más nos vamos emocionando y empezamos a sacar esa angustia que tenemos adentro, es como una soga que se va creando hacia el conflicto base. Cuando nombramos ese conflicto base, se desata el nudo. Y ahí se larga el llanto y con eso la sanación. Luego de eso nos vaciamos de eso y ahí viene la paz. Eso ya lo quitamos. Pero tenemos que comprender que nosotros tenemos el poder de modificar nuestro pasado y de viajar en el tiempo. Al principio va a ser simplemente me siento, imagino y lo nombro. Con la práctica uno va a poder meterse en experiencias más profundas, ¿no? Sí. Entonces, esto es una apertura y quien venga a los talleres obviamente se va a ir con mucho entusiasmo de que hay trabajo por hacer. Claro. Pero ya no va a ser un trabajo de un peso. Tengo que cambiar porque no va a ser desde el yo víctima, sino va a ser desde el yo guerrero, desde el yo empoderado, desde mí, desde el ser, desde la persona iniciada. Desde la iniciación, por eso es que es nutrición iniciática. Exacto. Bueno, muchas gracias, Facundo, por estar acá en mi humilde hogar, pero amoroso, llenito de plantas. Y gracias a ustedes por escucharnos, y estamos acá recibiendo entonces sus comentarios y sus intereses para abrir este taller y estas sanaciones que va a estar realizando Facundo en estos días en Uruguay.
Hasta luego. Ay, el juguito. Salud. Salud. Salud, dar salud. Salud, dar.